Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches, este es su programa Momento Político, programa de información, de debate, conversatorio, desde el Congreso de la República, Senado y Cámara, Asamblea Departamental, Consejo de Medellín y demás consejos del Departamento de Antioquia. Muy movido el Congreso de la República en las últimas semanas, terminando la legislatura que prácticamente se acaba, ahora el 20 de junio, 26 de este mes, finales de mes. Hoy ha sido aprobada la tan mencionada, debatida, cuestionada reforma a la justicia, que para muchos comentaristas, para muchos políticos y gente de la academia, esta no es una verdadera reforma a la justicia, sino que es simplemente una reforma política, puesto que los temas centrales, los temas neurálgicos de lo que se denomina la reforma a la justicia tienen que ver con juzgamiento de los parlamentarios, el tema de la segunda instancia, el tema de si se detienen o no se detienen cuando se empieza la investigación, si se le da un tratamiento especial en temas penales diferente a como se trata a cualquier ciudadano. El tema del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, el organismo encargado de administrar la justicia y a la vez de disciplinar, digámoslo así, el Tribunal de Ética de los profesionales del derecho, los abogados. E igualmente la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que en principio, por ejemplo, si me preguntaran a mí que estuve en la Cámara de Representantes y estoy de acuerdo con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, yo diría que no. Eso aparece en la reforma de la justicia. Lo que sucede es que el organismo que está creando esa reforma de la justicia parece que no es suficientemente idóneo. Y el tema también que se cuestionó desde el punto de vista ética y moral, que está en boca de la opinión pública, tiene que ver con la prolongación del periodo para los magistrados. Y la edad de retiro forzoso ya no es 65 años como existe hoy, sino a los 70 años. Se dice que fue el acuerdo entre las altas cortes y sectores del Congreso de la República para poder, entre los dos congresistas y altas cortes, darle el visto bueno y bendición a esta reforma a la justicia. Queda pendiente de todas maneras la opinión de la Corte Constitucional y las demandas que allí se van a entablar contra esta reforma a la justicia, que lo que está pidiendo la ciudadanía, si uno ve y escucha con claridad, tiene que ver con que necesitamos una justicia ágil, pronta, oportuna y que realmente sea justicia. Es lo que reclama el ciudadano común y corriente. Y un punto que se me olvidaba tiene que ver con entregarles funciones jurisdiccionales a los notarios y abogados, cosa que tendrán que pagar los clientes, o sea, los que van a ser sometidos a la justicia. Porque muchos comentaristas, muchos académicos han denominado la privatización del sistema judicial colombiano, o parte de la privatización del sistema judicial colombiano. Veremos en estos días en qué termina conocer el texto final de la reforma a la justicia. Prometemos desde este programa Momento Político traer a algunos expertos, sobre todo no políticos, sino de orden académicos, para que nos den opinión sobre este proyecto que prácticamente ya está listo en el Congreso de la República para sanción presidencial y obviamente para revisión de la Honorable Corte Constitucional. Otro tema bien importante que también está discutiéndose en el seno del Congreso de la República tiene que ver
con el marco constitucional para la paz. Hago una advertencia sobre el tema que estaba comentando de la reforma a la justicia. Hubo un sector político del Congreso que fue el Polo Democrático que se retiró del debate a última hora. El doctor Ramón Elejalde, conocido ideólogo del Partido Liberal de Antioquia, acaba de poner un Twitter diciendo que el Congreso, conjuntamente con muchos magistrados, participaron de una piñata en la reforma a la justicia. El Polo Democrático se retiró entonces del debate final de esa piñata, dejando constancia histórica de que no participaba en este contubernio y en este arropamiento de impunidad que hacen los propios parlamentarios. Y el otro tema que quería comentar rápidamente tiene que ver con también un acto legislativo, con la reforma constitucional que crea un marco jurídico para la paz, así se ha denominado. Proyecto muy debatido también. En el fondo, lo que hace el Congreso de la República es crear una justicia transicional. Es decir, para las personas, si hay un eventual proceso de paz en el país y las personas que han participado de los grupos insurgentes y que tienen alguna conexidad con el delito político, podrían someterse a la justicia transicional que allí plantea esa reforma constitucional. No es una forma de indulto, no es una forma de amnistía, según han dicho los ponentes del acto legislativo y el propio gobierno. Es dar un espacio para que en la posibilidad de que los grupos alzados en armas del país decidan adelantar un proceso de paz, se les aplique una justicia transicional. Estarían exentos los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada, los genocidios, los actos terroristas contra la población civil, es decir, aquellos delitos que están siendo tipificados por la Corte Penal Internacional como imperdonables. Ese es otro tema, está en el debate final, tengo entendido que están aprobando en este momento en la plenaria de la CAP del Senado de la República el último debate de 8, que es el trámite normal, puesto que es una reforma constitucional. Allí el Polo Democrático, a pesar de que hizo sus advertencias sobre ese marco constitucional, sobre esa reforma constitucional, pues dejó las constancias correspondientes, pero cree que puede ser un instrumento desde el punto de vista jurídico bien importante y en ese sentido lo avaló. A nivel regional, en el seno de la Asamblea Departamental, en el día de ayer tuvimos ocasión de asistir a un foro programado por la mesa directiva de la Asamblea Departamental sobre el tema de la salud. En ese foro hizo presencia el Ministerio de Salud, la doctora Londoño, igualmente hizo presencia la Superintendencia Nacional de Salud, el doctor Gilberto Álvarez, hicieron presencia las asociaciones de clínicas y hospitales particulares del departamento de Antioquia, y muy específicamente la ciudad de Medellín, hizo presencia la Asociación de Empresas Sociales del Estado, el doctor Luis Eduardo Martínez, quien también estuvo allí haciendo sus planteamientos. Igualmente hicieron presencia algunos congresistas del Congreso de la República, específicamente la doctora Marta Lucía, quien es representante de la Cámara por el departamento de Antioquia Médico. La sensación que dejó el debate es que la ministra no dio ninguna solución a la crisis real hoy existente en el departamento de Antioquia, que tiene que ver con el estado financiero de las instituciones tanto públicas como privadas, puesto que existe un déficit real de esas entidades por el no pago de las EPS. Allí múltiples preguntas se le hicieron a la ministra en el tema de cuándo van a pagar y no respondió. Debate, desde mi punto de vista, que lo presencié casi todo, desafortunado. Es decir, el clamor de los prestadores de servicios de salud ante el problema de la iliquidez por el no pago de las EPS no fue oído
por el Ministerio de Salud, ni tampoco la superintendencia dio respuesta a muchas de las preguntas que los asistentes le hicieron y sobre todo los prestadores de servicios de salud. Vale la pena decir que también estuvo presente la secretaria de Salud departamental, la doctora Luz María Agudero, y el secretario de Salud municipal, el doctor Gabriel Jaime Guarín, quienes también se mostraron muy preocupados por la situación de insolvencia financiera tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas y la incapacidad que hay a nivel regional de instrumentos jurídicos, instrumentos legales para lograr que esa cartera de esas instituciones se salve y así lograr que haya una prestación adecuada de los servicios de salud y se le pague tanto a los trabajadores y se atienda bien a los enfermos, como es el objetivo y debe ser el objetivo de cualquier modelo de salud y seguridad social. Dicho esto, haremos un pequeño corte de comerciales para pasar al tema central de nuestro programa. Ya regresamos. Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, por un trabajo decente. Promovemos la unidad del gremio médico y de todos los trabajadores de la salud para que como colectivo tengamos una mayor presencia política, social, gremial y sindical en la búsqueda de condiciones dignas de vida y del ejercicio profesional para los médicos, así como de mejores condiciones de salud y de seguridad social integral para todos los colombianos. Estamos ubicados en Medellín, carrera 50 625, barrio Prado Centro. Teléfono 263-1612. Visítenos en www.asmedasantioquia.org. Asmedas Antioquia, somos la voz del gremio médico en Antioquia. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Corporación Escuela de Investigación, Formación y Asesoría en Seguridad Social, Laboral y Política, Codeliberar. Somos una corporación escuela orientada a la ampliación de la democracia y a la promoción del Estado Social de Derecho, fundada por personas provenientes del ámbito de la política, de la academia, de organizaciones sociales, gremiales y solidarias, convencidas que el estímulo de la liberación y la participación en los destinos de la ciudad, del departamento y del país es hoy una tarea fundamental. Estamos ubicados en el barrio Prado Centro de Medellín, carrera 50, número 625, teléfono 263-5611. Codeliberar, un espacio para compartir y debatir. Estás viendo Momento Político. CNC, el canal de nuestra gente. Bueno, vamos entonces al tema central de nuestro programa, con nuestro invitado especial, el concejal de la ciudad de Medellín, por la Alianza Social Independiente, el doctor Luis Bernardo Vélez, médico, cirujano reconocido, quien ya lleva 3 periodos en el Consejo de la ciudad de Medellín y que mucha ciudadanía lo conoce en temas de vibrante actualidad como el que vamos a tratar en el día de hoy. Por tiempo en el programa posiblemente no alcanzaremos a abordar una partecita que yo quería que abordáramos, que tenía que ver con el plan de desarrollo. Pero yo veo, doctor Luis Bernardo Vélez, que usted últimamente ha hecho una serie de debates, de conferencias, de foros en el Consejo de Medellín muy interesantes y muy importantes para la ciudad, como es el tema del trabajo infantil, la explotación sexual, las violencias invisibles, en la ciudad de Medellín. Usted ha sido un apasionado pues como persona, como ser humano y como médico en el Consejo de la ciudad de Medellín. Muy buenas noches, doctor Luis Bernardo Vélez. Bueno, Germán, un saludo a usted, un agradecimiento por la invitación y un saludo a los televidentes. No, efectivamente hemos hecho una agenda de temas no solamente importantes sino preocupantes de la ciudad. El primero fue la semana anterior, hicimos una sesión sobre el tema de explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes de Medellín, un tema muy grave, muy sensible,
Y ahora, hace apenas 3 días, inclusive en el marco del Día Internacional de la lucha contra el no trabajo infantil de niños y niñas, hicimos también otra sesión muy importante. Finalmente estos dos temas se encuentran. Uno lo que ve en Medellín es una precariedad muy grande en los derechos de los niños, una vulneración muy grande en lo que tiene que ver con niños y niñas, y muy doloroso, por ejemplo, las cifras. Nosotros en el tema de explotación sexual comercial, las organizaciones que trabajan el tema hablan de que solamente en Medellín, en el centro de la ciudad, en la Comuna 10 y sus alrededores, alrededor de 900 niñas y niños que son víctimas de explotación sexual comercial. Y en el tema de lo que tiene que ver con trabajo infantil, también muy preocupante, porque se habla que en Medellín hay 26.000 niños que están trabajando y alrededor de 45.000 niños y niñas en el área metropolitana. Bueno, hay unos organismos encargados de eso. El bienestar familiar tiene que ver con el tema infantil. Y el propio Ministerio de la Protección Social, o el Ministerio del Trabajo, tiene que ver con el trabajo infantil. Incluso Liberando Colombia ha sido condenada por la OIT en el tema del trabajo infantil. Y las organizaciones de derechos humanos internacionales ha sido condenada también por eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué quedó dentro del plan de desarrollo, dentro de la política pública de la actual alcaldía? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es preocupante porque inclusive el DANE mostró, y en la sesión lo vimos, como entre el año 2007 y el año 2011 ha habido un aumento en el país del 35% de niños y niñas trabajando. Muchas de ellas inclusive, como mostrábamos, que inclusive están, digamos, desaparecidas. Y hablo en el terreno de las muchachas trabajadoras domésticas. Se calcula que alrededor del 70% de estas oficio está realizado por niños y niñas que no tienen ninguna protección, que trabajan más horas de lo legal, que no tienen prestaciones sociales, que tienen mucha vulneración de sus derechos, que no inclusive, y aterrizo a la pregunta que hace Germán, que no solicitan ninguna autorización al Ministerio de Protección, porque el Ministerio de Protección, voy a dar una cifra que la dimos allá, el Ministerio de Protección Social se supone que es la entidad que recibe las inquietudes alrededor de este tema, y nosotros vimos cómo en el 2011 hubo 5.600 solicitudes de empresarios, de comerciantes, de familias, solicitando autorización para trabajar niños entre 15 y 17 años, que eso lo permite la ley, pero solicitando una autorización. Y solo de los 5.600 tuvieron 1.500 autorizaciones. Uno se pregunta el resto de más de 24.000 niños y niñas que hay en la ciudad, ¿dónde están? Pues están en lo que nosotros estamos diciendo, están en oficios domésticos, están vendiendo dulce en los semáforos, están siendo ubicados por empresarios que inclusive para no pagarles el mínimo siquiera o para poder encubrir muchas prestaciones sociales, ubican y niños y niñas para vender sus productos, o están en otros oficios que ya no son, digamos, entre comillas, tan legales, como vendiendo alucinógenos, como el tema de explotación sexual, como el tema de transporte o comercialización de drogas. En fin, ahí es donde están esos niños, y yo creo que la preocupación es muy grande, porque las entidades uno se pregunta dónde están. ¿Dónde está el ICBF? ¿Dónde está la Defensoría? ¿Dónde está la Personería? ¿Dónde está la Policía de Infancia y Adolescencia en esta ciudad? Porque uno entonces supone, con la reflexión que yo hacía como conclusión, es que esos niños que uno ve continuamente en los semáforos, continuamente en el espacio público, son niños que no están siendo protegidos, que la ley inclusive y las alianzas que tenemos y los acuerdos con la OIT, con la ley 1098, no permitiría que un niño esté vendiendo o siendo utilizado por grandes empresarios para vender productos en la vía pública. Sí, porque uno ve que lo que venden son productos de grandes empresas, de Noel, de la Nacional de Chocolates, de Confites, de Bonai, en fin, muchas cosas, y entonces ¿dónde está también el compromiso de los empresarios también para que eso no se dé? ¿Dónde está el compromiso de los comerciantes? En fin, ahí hay una cosa muy preocupante. Bueno, ¿quedó algo en el plan para desarrollar unas políticas de orden educativo, de orden de capacitación, de inserción laboral
formal de los padres, porque muchos de los hijos de estos niños son hijos de padres que están desplazados o hijos de padres que están desempleados. Claro, yo creo que esa pregunta es buena y yo creo que si yo me comprometo que hagamos otro programa para que analicemos un poquito el tema del plan de desarrollo. Finalmente yo hago siempre esta reflexión: un niño que está en la calle, o una niña o un adolescente, es la consecuencia de una serie de violencias. Un niño como habitante de calle ya continuamente, o esté vendiendo dulces, o esté drogado, o esté siendo cooptado por actores armados, en fin, es la víctima, porque yo creo que ahí era donde nosotros tenemos que llamar la atención. Yo vivo diciendo, nosotros no queremos más ver en esta ciudad que la policía muchas veces está persiguiendo a los niños y las niñas que son las víctimas de la explotación sexual, cuando lo que tienen que estar persiguiendo son las redes de criminales, de proxenetas que se están beneficiando de este delito. Y eso pasa ¿por qué? Pasa por hacer una campaña muy importante de prevención y de educación. Nosotros, Germán, tenemos una cultura que es muy perjudicial, y es que a veces durante todo este tiempo a veces los padres de familia inclusive mandan el hijo a la calle porque no le dan empleo al adulto, o a ella o a él, pero también a veces es una cultura que dice: qué tan berraco mi hijo que consigue el dinero desde temprana edad, qué tan berraco el niño que desde los 10 años es capaz de irse a vender dulces, cuando no reconoce, y por eso es muy importante estos mensajes, que ese niño que llega a vender dulces, porque ese seguimiento también está claro por las organizaciones, es muchas veces, la entrada es vender el dulce, o la entrada es hacer las marionetas en un semáforo, o limpiar un vidrio de un vehículo, pero es la entrada a otra serie de cosas muy preocupantes, como es el tema de explotación sexual, como es el tema de habitantes de calle, como es ya los niños en la droga, en fin, toda esa cosa. Yo insisto en que los niños tienen que estar en la escuela, en los parques, y que esta sociedad también, que a veces no entiende, propicie darle empleo a los adultos, y no propicie y no estimule darles empleo a los niños. Los niños en las escuelas, en los colegios y en los parques, estamos completamente de acuerdo, pero también las instituciones, como ya dijimos, Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades encargadas de la protección de estos niños, hacer los programas respectivos y no perseguirlos a ellos, sino a los que los están utilizando. Porque también vemos hijos de comunidades indígenas, que llama la atención, de que es representante de la ASI. Bueno, ya no es Alianza Social Indígena, pero sabe también que dentro de la comunidad indígena que está aquí en la ciudad de Medellín, se están utilizando muchas personas de estas, muchas niñas de estas, para la mendicidad y para ponerlos a trabajar en las calles. Ahora, yo insisto, nosotros, que era una conclusión importante de esas dos sesiones, la explotación sexual de niños y niñas y el tema de trabajo infantil. En las dos, nosotros lo que sí tenemos que insistir es que la ley está, la ley 1336, la ley 1098, que es la del Código de Infancia y Adolescencia, los acuerdos municipales, tiene toda la herramienta para sancionar ejemplarmente hoteles, residencias, hoteluchos que permiten y que estimulan y que se usufructúan de la explotación, por ejemplo, sexual de niños y niñas en la ciudad, y que la gente sabe cuáles son y que están identificados. Pero nosotros también decimos: ¿y dónde está la aplicación de la ley? ¿Cuántos hoteles hay cerrados por estos delitos? ¿Cuántas residencias? ¿Cuántos detenidos hay de un delito que está sancionado y que está penalizado y sin embargo no hay resultados? Eso también nosotros queremos e insistimos que no haya tanta impunidad en este tipo de delitos tan graves. Sí, porque nos pasaba como congresistas. Bueno, dependiendo de ustedes, que los congresistas, ¿qué hacen? Entonces decían, pues hay muchas leyes. Este país es un país de leyes, de decretos que reglamentan las leyes, pero en este caso son leyes que no se cumplen. Y eso está contemplado en la legislación general y en la legislación penal. Castigar el maltrato de los niños no está permitido, la explotación en el trabajo infantil. Incluso Colombia firmó acuerdos con OIT que se convierten en acuerdos internacionales que debe respetar. Por eso decía yo que la OIT y las propias organizaciones de derechos humanos internacionales condenan a Colombia, pues que Colombia, a pesar de que tiene legislación, los instrumentos, las agencias, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley no la hacen cumplir. Sí, yo no sé si en el estudio, me acaba de decir que no hay un estudio concreto de cuántos
instituciones, cuántos establecimientos han cerrado por explotación sexual infantil. Es muy pobre las estadísticas y los resultados, sabiendo los instrumentos legales, la ley no se aplica. Habría entonces que pedirle a las diferentes secretarías también para profundizar en esos estudios, Luis Bernardo, concretamente la Secretaría de Salud, de pronto hacer un estudio más profundo sobre los temas que tienen que ver con la salud y la sexualidad de estos niños. ¿Qué más en el Consejo de la Ciudad de Medellín últimamente? Bueno, yo creo que el Consejo termina el 31 de mayo. Hicimos todo este mes de mayo el estudio del plan de desarrollo y comenzamos ya unas sesiones ordinarias de junio y julio. Hemos tratado estos temas de niñez, en los temas que ya tocamos. Venimos a un tema muy importante que pudiéramos hablar en un programa de estos el próximo miércoles, propuesto por la ASI también, el tema de accidentalidad en la ciudad, que es un tema también de salud pública muy preocupante. Lo vamos a tratar el próximo miércoles, porque la verdad es que las cifras de accidentalidad, en particular en lo que tiene que ver con accidentes de motos, es muy complicada, muy grave. Las secuelas de estos accidentes son muy graves para el sistema y nosotros tampoco vemos en esto unas políticas claras y contundentes de prevención. Inclusive en el plan de desarrollo es muy pobre algunos indicadores, entre ellos la disminución de accidentes de tránsito, la disminución inclusive de temas que tienen que ver con la malla vial. Es muy pobre el crecimiento de la malla vial y creo que esa es una gran preocupación de la ciudad. Estamos, Germán, hablando alrededor de 500.000 motos ya en el área metropolitana. 500.000. O sea, eso es una cosa que ya nos tiene desbordado. El tema del TLC, el tema de la entrada, uno le entregan ya una moto, a la gente le entrega una moto con la cédula, mejor dicho. Y entonces yo creo que el Estado no tiene una respuesta importante para eso. El tema del presupuesto participativo va a ser un tema muy importante en la agenda, porque nos preocupa mucho. Este gobierno en el cuatrenio piensa más o menos ejecutar 600.000 millones de pesos para el PP, o sea, presupuesto participativo. Pero nosotros hemos recibido... Es el 10% del... Es como el 7%, 7% del presupuesto de inversión. Pero es gravísimo lo que ayer, por ejemplo, en la sesión descubrimos, y las denuncias que hay de la comunidad, que muchos actores ilegales y armados y delincuencia en la ciudad se está usufructuando de ese PP, se está cogiendo mucha contratación. Entonces creo que ese es un tema que va a haber que revisar. El otro tema que está en la agenda del Consejo es el tema de seguridad. Tenemos una preocupación muy grande en el tema de seguridad, no solamente en las cifras de homicidios, sino en el tema de violencias, llámese violencias sexuales, el tema de feminicidios, que sería otro tema importante para tocar, es muy grave, el tema de violencia intrafamiliar, el tema de extorsiones en los barrios, o sea, cómo las modalidades de extorsión y de este tipo de delitos es muy grave. Nosotros primero, y yo lo decía, y voy a contar una cosa que representa lo que está ocurriendo. Cuando yo llegué al Consejo, uno veía, hicimos sesiones en donde uno recibía quejas, en particular en el centro de la ciudad, de extorsiones de los comerciantes. Luego en otras sesiones más adelante empezamos a ver reclamos de los que venden inclusive minutos de celular, de los venteros ambulantes, cómo los estaban vacunando. Y últimamente, que yo hice inclusive una denuncia hace pocos días, se denunció que hasta hay que pagar dinero por dejarlos entrar a uno en el Parque de Río en una silla. O sea, hasta hay que pagarle a estos actores, a estos llamados convivir, por usar una silla pública en Junín en el Parque de Río. O sea, esto finalmente, quienes estimularon esto, lo que hoy están viendo como resultado es que el fenómeno se creció y Medellín y el centro de la ciudad es muy grave, todo el tema de vacunas, de extorsión, que ya tiene asfixiado inclusive a los mismos comerciantes que en un inicio creyeron que esa era la salvación para la delincuencia y esa delincuencia se les devolvió. Bueno, como vemos, son múltiples los temas que se están abordando en el Consejo de la Ciudad de Medellín y que ha tratado en forma panorámica el doctor Luis Bernardo Vélez, concejal de la ASI. En otro programa quedamos comprometidos a invitarlos. Yo quiero finalmente dar un agradecimiento muy especial a la Corporación Defensores, cuya página web es www.defensores
porque nos han ayudado a patrocinar este programa de Momento Político. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Y usted le dijo aquí a Vidó que a las 6:30. Esta ya está